Marfrig. Somos la empresa global líder en proteína vacuna. Compramos todas las categorías para faena e invernada. Marfrig. Amigos de Canal Rural, buenos días. Bueno, la faena en el mes de mayo, que todavía no terminó, pero podemos hacer, gracias a los números que proporciona Senasa de faena diaria, se puede calcular que va a estar de vuelta bien abajo del año pasado. Calculando siempre de modo interanual, uno encuentra que la faena de mayo, corregida por los días hábiles, de este mes de mayo va a completarse el mes, todavía faltan unos días, pero es altamente probable que sea un 9% abajo del año pasado. O sea que se afirma la tendencia que ya había arrancado en los últimos meses del año pasado y que en los últimos 5 meses, de enero a mayo, en estos 5 meses, los datos oficiales de faena, no los adelantos de faena diaria por DT de Senasa, sino la faena efectivamente registrada por el Ministerio de Agricultura, Secretaría de Agricultura, está dando 5 primeros meses del año 10% abajo, que es una magnitud muy importante, que nos obliga todo el tiempo a reconsiderar cuál va a ser la caída en la faena, si vamos a estar en 12.13, 12.2, pero va a haber una caída muy importante, corregida. Peso medio está aumentando menos de lo esperado, pero está aumentando, un aumento auspicioso, está en 235 kilos, está 6 kilos arriba de lo que era la misma altura del año pasado. Vuelvo a repetir, hoy la faena está en el orden, en el mes de mayo, en lo que va de mayo, de alrededor de 51.500 cabezas diarias. Hay un techo tocado en la liquidación del 2023, 63.000 cabezas diarias. Estamos lejos de eso, por supuesto, ya hemos abandonado. Estamos entrando lentamente en una etapa que la podemos denominar de retención, porque retención o liquidación finalmente es si cuando termine el ejercicio tenemos más o menos hacienda, y con estos niveles de faena, 10% más bajo que el año pasado, cuando contemos la hacienda a fin de año, probablemente va a haber más hacienda. Pero digo, estamos en 51.400, el techo es 63.000 cabezas, que es algunos meses en el 2023. El piso está en el orden por debajo de las 50.000 cabezas, en este momento estamos en 51.400. La faena fue muy baja en enero y febrero, que se detonó el mercado, subieron mucho los precios. Se recuperó parcialmente en marzo y en abril. Y lo que va de mayo, y suponemos que mayo va a cerrar, con niveles muy bajos, vuelvo a repetir, ya con 5 meses acumulados, se puede hablar de 10% abajo. 10% sería una caída del orden de, si se llega a confirmar esta tendencia a lo que resta del año, lo decimos todos los meses y vemos que esta tendencia se está firmando, 10% abajo del año pasado. En carne no sería igual que en faena sería 1.200.000, 1.300.000 cabezas, pero como los animales son más pesados, esto se modera y probablemente tengamos una caída en la cantidad de carne, el dato final, la cantidad de carne disponible, que va a ser inferior al 10%, probablemente esté en el orden del 5 o 6%. Vientres en la faena. Vientres en la faena en el mes de, también en línea con que se está dando vueltas el ciclo ganadero, lentamente, está en el orden del 46%. En el mes de mayo. Eso en una estadística para el mes de mayo de hembras en la participación de hembras en la faena, los últimos, desde el 2002 a la fecha, ocupa el lugar número 13, o sea, ya está abandonando hace poco tiempo, decíamos, es el segundo registro más alto de la historia, el tercer registro, bueno, hoy ya está en el número 13, se va acercando a los promedios. El promedio de equilibrio nadie lo sabe lo que es, pero cuando empecemos a hablar de 44, 45, en el mes de mayo, estacionalmente un mes muy alto, estamos en 46. Esto está cediendo lentamente. El otro dato que podemos agregar, que parece muy interesante, es que la cantidad de terneros, también enero-mayo, calculando los días que faltan de mayo,
En enero-mayo la cantidad de terneros, machos y hembras salidos del campo está un poco por arriba del 10%. O sea, estamos 10%, se podría decir, la zafra actual es 10%, hasta fines de mayo es 10% más baja que el año pasado. Pero el número de terneras salidas de los campos de cría es 11% más baja que el año anterior. La relación de compra-venta, vamos a ver varios indicadores. La relación de compra-venta correspondiente al mes de mayo y que la determinamos como el precio del ternero en los remates ferias dividido en relación al precio del novillito en el mercado de Cañuelas, esa relación es actualmente altísima, del 32% en plena zafra. Ustedes me dicen, es la más alta de 2002 a la fecha, es la más alta, pero como dicen los españoles, con diferencia, y es el doble que el año pasado. A esta altura del año pasado, la invernada valía, en una época del año donde hay mucha invernada, y los precios de la invernada generalmente caen en relación al gordo. El año pasado esa relación era del 16%, en este momento es del 32%. Siempre recordando para los que quieren hacer las estadísticas, los registros en términos de dólares libres, el precio actual del ternero de invernada, $4.50, es 150% más alto que el promedio de los últimos 10 años. O sea, estamos en presencia de precios excepcionales en dólares y a moneda constante. Moneda constante han bajado, el gordo y la invernada han bajado en números redondos un 15% con respecto a los picos que se dieron en febrero, marzo, pero siguen estando en el pelotón, en el decil superior de los precios en la historia de la ganadería argentina. En materia, otro indicador que es extremadamente favorable a la ganadería, la relación de abril, es de abril esto, no es de mayo, la relación en abril entre el precio del novillo, no novillito, el precio del novillo y el precio del maíz clásico, siempre se dice por arriba del 8-1, 9-1, vale la pena transformar, hoy está 17-1. Y es desde el año en los últimos 10 años, por poner una relación, la relación es 10-1, en este momento está 17-1. Hoy en día, en la Argentina y en todo el mundo, está muy barato el alimento en relación no solo a la carne vacuna, sino a la lechería, al cerdo y al pollo. Exportaciones. Las exportaciones, con este faltante, aunque el mercado internacional sigue teniendo un panorama extraordinario, la demanda internacional tiene un panorama extraordinario, Argentina es evidente que llega al umbral del 1.000.000 de toneladas y ahí se manca. Mirando un poquito cómo es la historia de los años recientes, veo que del 2019 a la fecha, en 6 oportunidades, son 7 años, en 6 oportunidades las exportaciones estuvieron entre las 800.000 y las 930.000 toneladas anuales, res con hueso. Probablemente este año vamos a tener 850, un poquito por arriba de 850, con una limitación clara. Hay habilitaciones, hay mercados, hay demanda mundial, hay capacidad de procesamiento, pero no hay novillos. Y por la fase del ciclo ganadero que estamos entrando, tampoco va a haber vacas. Entonces, lo que estamos viendo es que probablemente este año vamos a estar de vuelta, vuelvo a repetir, en 6 de los 7 últimos años estuvimos en un rango de 800 a 930.000 toneladas. Este año vamos a seguir en ese rango, que es como decir, se está presentando, esto vamos a ver si se da o no en los años próximos, como una especie de techo, de las exportaciones argentinas en ese rango de 800 a 930.000 toneladas. El único año que se escapó de este número estuvo en 730.000 toneladas. Pero vamos viendo que es un fenómeno que ya no es de este año. Ya llevamos 7 años que estamos acotados en un rango. En algunos años es por falta de mercado, en otro porque se encarece la materia prima, en otro porque sucede algo en los mercados internacionales, pero ahora es por nosotros, no es por el mercado mundial. Y ahí pasamos al mercado mundial, sigue presentando un panorama muy favorable en lo que nosotros llamamos la trifecta burrera, un aumento muy importante. En este momento es con Estados Unidos, está bajando un poquito en Brasil, pero está aumentando el precio en Estados Unidos.
Estados Unidos los precios vuelven al récord, lo han activado a Trump. Trump ensayó en estos últimos días eliminar los aranceles, quitar los aranceles para que entre la mayor cantidad de carne importada. La reacción de los ganaderos a través de sus voceros, de sus líderes, le dijeron, mira, te dejamos que hicieras una cuota extra de 80.000 toneladas para Argentina, porque Argentina no es un proveedor temible. Esas 80.000 toneladas, aún Argentina más las 20.000 que tenía, exportando 100.000 toneladas, que son 150.000 en términos de res con hueso, un indicador hacia lo bruto, Argentina no es un peligro para la cadena de la carne de Estados Unidos ni para los criadores. Y además Argentina, lo dijeron en su momento, cuando apareció la cuota, Argentina es el séptimo proveedor y va a seguir siendo el séptimo proveedor, aunque le demos extra cuota. El volumen que se le da a Argentina en las importaciones americanas, que están en el orden de los 2.600.000, 2.700.000 toneladas de con huesos, son casi irrelevantes, es el 6%. Argentina, aún con esta extra cuota, solamente provee el 6%. Entonces, un poco los ganaderos lo que avisaron es, mira, los de Argentina lo dejamos pasar porque Argentina va a proveer, y esto es el nudo de toda la cuestión, Argentina va a proveer la carne que nosotros sí o sí necesitamos en la división, en los bandos en pugna que están en Estados Unidos con respecto a la lucha, con respecto a qué posición tomar frente a las importaciones masivas. Estados Unidos se está convirtiendo en un país netamente importador. Exporta 2.600.000, importa 1.100.000. Exporta 1.100.000. Tiene un déficit de, por llamarlo así, de balanza comercial enorme, y eso que no se computa en este momento, que está interrumpido, el enorme flujo, 1.200.000 terneros anuales, de terneros que van de México a invernarse en los fieldos de Texas, Oklahoma, Arizona, etc. Y que ahora está interrumpido por el famoso gusano barrenador del Nuevo Mundo. Que dicho sea de paso, está a 100 y pico de kilómetros de la frontera con Estados Unidos. Estados Unidos tiene todos los recursos puestos en que no salga, que no avance de esa zona de México y de Centroamérica donde actualmente está. Ahora, lo que está pasando con Estados Unidos es que los animales son cada vez más pesados. Estados Unidos tiene una estrategia de recuperar su producción de carne con animales mucho más pesados. Lo hemos contado varias veces acá. Se habla de que no falta mucho tiempo para que los novillos pesen 1.000 kilos. Eso, novillos muy pesados. Hoy el rendimiento en gancho de los novillos está en el orden de los 440 kilos de carne en gancho. Sigue creciendo, crece todos los años. Está muy barato el maíz, está muy cara la carne, es muy rentable. Los periodos de engorde en los corrales se van alargando, los animales son cada vez más pesados y más llenos de grasa. Eso origina que no solo hay una cantidad de recortes de grasa en la despostada, sino que además hay una cantidad enorme. Oficialmente se calcula que entre 60, cada novillo vaquillona que se faena hoy en Estados Unidos produce entre 60 y 70 kilos por animal de recorte de postada, trimmings, que si no son mezclados, que son 50% carne y 50% grasa. Eso es un enorme volumen. Piense que cada animal de los 28 o 30 millones de cabezas gordas, novillos y vaquillonas que pasan por el feedlot, que se faenan los frigoríficos de Estados Unidos, siempre recordando que la vaquillona se faena con un poco menos de peso que el novillo y que producen mucha grasa. Estos animales producen un recorte, yo no grasa. La grasa es otro tema, cada vez producen más grasa, cada vez el rendimiento en despostada es menor, pero producen recortes de despostada, ese famoso, los fatty, los 50% carne, 50% grasa, que deben ser mezclados para que entren en valor y se pueden entrar en la cadena alimentaria, según el digesto americano, deben de ser mezclados sí o sí con carne magra. Carne magra que Estados Unidos tiene 3 maneras de procurársela. La primera la más obvia, son las vacas y toros de su faena, que es completamente insuficiente, y más en este momento donde se está dando vuelta el ciclo ganadero americano y están faltando vacas y toros, porque se está faenando menos, porque están entrando en una etapa de retención. La segunda es aprovechar los cortes magros del cuarto delantero y de la rueda, cortes magros que para aprovechar esos cortes para corregir el tenor graso y darle valor a esa enorme masa que produce cada frigorífico. En Estados Unidos se habla de millones de toneladas que se producen que necesitan ser corregidas. Entonces, la segunda, aumentar el peso medio por animal faenado, aprovechar que el 30% de las vacas
en Estados Unidos son vacas lecheras. A esas vacas lecheras inseminarlas con toros, generalmente Angus, razas británicas, pero generalmente Angus, toros especialistas en el cruzamiento con vaca Holstein para dar a un animal, un novillo que realmente es más pesado, pero que produce un porcentaje sorprendente de choice y de prime. Ahí hay un recurso enorme a la mitad de vacas más productoras de leche, se las insemina con semen sexado para hembras y una vez finalizado ese proceso, el resto de las vacas de menor productividad se inseminan con toros de carne. Bueno, poner énfasis en eso porque eso se ha descubierto que es una fuente de producción de carne. Igual que en muchos países del mundo, el ternero macho de tambo era ninguneado y ahora resulta que es la estrella en Estados Unidos. Esto ya llegó a la Argentina. Miren los catálogos de los centros de inseminación y van a encontrar muchos toros Angus especiales para vacas lecheras. Y la tercera cosa que tiene Estados Unidos como recurso para aumentar la producción de carne en un país muy abierto es aumentar la importación de carne. La importación de carne en lo que va del año está 17% arriba del año pasado. Estados Unidos se está convirtiendo en un gran importador de carne vacuna junto con China. Entre Estados Unidos y China explican más de la mitad o la mitad de las importaciones mundiales de carne. Eso es lo que tenemos que mirar. Siempre considerando que el resto del mundo, la novedad no son estos dos, la novedad es que el resto del mundo está acompañando, especialmente esta agradable sorpresa que significan los países, esos famosos 6 dragones, que están en Vietnam, Filipinas, Malasia, Indonesia, Singapur, y algunos me he comido, que en conjunto tienen 600 millones de habitantes, que igual que la India es esa parte del mundo que sigue creciendo, lo que antiguamente se llamaba tasas chinas, hoy es 5% anual acumulativo, y que están empezando recién el consumo de carne. Los brasileños ya empezaron, nosotros también lo vamos a hacer, ir logrando habilitaciones los frigoríficos para explorar esos mercados, que no son sencillos, porque hace mucho tiempo que están los australianos, porque hace mucho tiempo que están los neozelandeses. Y porque desde hace un tiempo han aparecido los brasileros masivamente. Pero digamos, la novedad es que los ganaderos rápidamente le dijeron a Trump, te dejamos pasar por lo de Argentina, pero no te vamos a dejar pasar que baje los aranceles a la importación de carne, y además no vas a causar un desastre y no vas a hacer bajar los precios de la hacienda. Un párrafo final para China. China, también nosotros lo habíamos conversado en algún momento acá. Los brasileros y los australianos, que proveen más del 60% de la carne que importa China, están esperando que en algún momento el gobierno chino revise las cuotas que puso, que castigaron fuertemente a Brasil y fuertemente a China. Para nosotros fue neutra, fue favorable a Uruguay. A Brasil se le impuso una cuota de 1.100.000 toneladas, cuando Brasil la tendencia en los últimos tiempos era 1,5 millones de toneladas. Este año, por diversas circunstancias que las explicamos acá, además, australianos y brasileros que no tienen un sistema de adjudicación por frigorífico, los frigoríficos se están apurando a cumplir la cuota antes que la cuota se termine, que se espera que va a terminarse para julio-agosto, y para ese momento los aranceles, cumplida la cuota, los aranceles saltan del 12% al 55%. Eso lo sabe todo el mundo. Ahora lo que todo el mundo está calculando y preguntándose, ¿qué va a pasar cuando Brasil agote la cuota, cuando Australia agote la cuota? Que eso todo el mundo piensa que va a pasar entre julio y agosto, pero los efectos, porque ya va a ser inminente. Brasil ya agotó el 50% de la cuota, pero Australia agotó el 80% de la cuota. Entonces el mercado, que en algún momento, dentro de un mes o dos o tres, la pregunta que se hace es: ¿qué va a pasar con los precios internacionales cuando el principal comprador de carne del mundo se quede sin estos proveedores? ¿Están en condiciones Argentina, Uruguay, Nueva Zelanda, otros países de proveer? En principio, por el volumen enorme de Brasil y Australia, en principio uno diría que no. Eso tendría que hacer aumentar los precios de la hacienda y de la carne en gancho y de la carne de importación. La segunda pregunta: si Brasil se le bloquea esa salida extraordinaria de 100, 130, 150, hasta 180.000 toneladas mensuales que dedica China, en el momento se acaba, porque con esos aranceles de 55%, una vez que agote la cuota, es imposible seguir.
¿Qué va a hacer Brasil con toda esa carne? ¿La va a volcar al mercado americano? Vamos a tener ventajas en el mercado chino, pero nosotros vamos a tener desventajas muy grandes porque nada impide que Brasil coloque ese volumen adicional en el mercado americano, por ejemplo, o en otros mercados. Esto es más incierto, pero con un marco de fondo donde los precios del ganado en el mundo han subido, donde los precios internacionales de la carne han subido y donde los precios, donde los volúmenes comercializados a nivel mundial, este año se suponía que era un año donde, no, donde el comercio mundial de carne se iba a estabilizar, no iba a seguir creciendo, y lo que estamos teniendo en este momento es que estamos por lo menos 600, 700 mil toneladas, ¿de acuerdo? Hay un segundo semestre todavía por pasar, muy problemático y no estamos llenos de interrogantes. ¿Qué va a pasar cuando el principal mercado comprador del mundo en julio o en agosto reconozca agoté la cuota China, agoté la cuota Brasil, agoté la cuota Australia? Amigos de Canal Rural, será hasta el próximo jueves. Marfrig. Somos la empresa global líder en proteína vacuna. Compramos todas las categorías para faena e invernada. Marfrig.